Y estamos ya en pantalla con nuestro siguiente invitado. Tema de la juventud, pues. Vamos a ser representados acá, vamos a tratar de recordar los viejos tiempos, nosotros que ya pasamos eso. Don Christopher Rojas. Él trabaja, pero estudia también administración pública, panelista en Fundación Nuevamente, si me equivoco, Christopher, reacciona de inmediato, y vocero además de la iniciativa #que vuelva Baquedano. A través de las redes sociales, muy activo. Y el tema de él para esta jornada del foro de Chillán es cómo atraer más, cómo hacer una política sana para los jóvenes. Christopher Rojas de Chile, bienvenido a esta versión de Foro de Chillán 2023. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿me escuchan bien, cierto? Absolutamente. Perfecto, excelente. Bueno, primero agradezco la invitación de poder estar acá, de poder compartir un poco acerca de un tema tan importante para nosotros personalmente como es la juventud en política, ¿cierto? Que es un tema que yo creo que de alguna u otra forma, por lo menos yo he ido viendo que ha ido aumentando el interés de jóvenes en la política. Escuchaba recién también lo que se hablaba en el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela, y yo creo que estos ejemplos de lo que se está viviendo en otros países nos sirven absolutamente a nosotros a poder entender la importancia de preocuparnos sobre la política, de que nos infiere directamente a todo y cada uno de nosotros en lo que respecta al bien común. Dicho eso, la verdad es que me toca hablar sobre la juventud en política y hay muchos temas que quizás podríamos abordar en la gradualidad. Sin embargo, me quiero enfocar en algunos puntos en particular, y es en diferenciar qué tipo de juventud estamos levantando nosotros en comparación a otras juventudes que a lo mejor ya han venido participando en política. Recuerdo un dato, y va en conjunto también del expositor pasado. Él hablaba de la participación de los jóvenes que hay en Venezuela, de lo lamentable que está ocurriendo allá. Y en Argentina resulta que nosotros hemos visto que el otro día salía, hace unos meses, se daba a conocer una noticia de que más del 70% de los jóvenes en Argentina se quiere ir de su país por falta de oportunidades, ¿cierto? Es una noticia que sin duda es lamentable. ¿Por qué? Porque querer irse de un país no es que uno tome una decisión de ya, listo, yo me voy y a la rápida, ¿cierto? Sino que tiene que ver con motivos que están detrás de lo que ellos también están viviendo en Argentina, que todos hemos conocido el caso y la actualidad que ellos están viviendo, que es lamentable. En base a este punto, nosotros tomamos como una generación que, si bien es cierto, está pasando por un proceso difícil, ¿cierto? Estamos en un descontento en particular, lo digo, con quienes hoy están gobernando. Sin embargo, no queremos llegar a eso. No queremos llegar a que la mayoría de nuestros jóvenes se quiera ir de Chile. No queremos llegar a que no solamente los jóvenes, sino que familias completas tengan que abandonar el país producto de estos lamentables hechos de gobernantes que lamentablemente yo digo que están gobernando para su propio interés. ¿Quiénes podrían decirse que han representado a la juventud en política? Yo creo que durante mucho tiempo quienes representaron la juventud en política fueron los que hoy nos gobiernan. Y parto desde que fueron Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola, Gonzalo Vinter, Diego Ibáñez. Una generación que se levantó como una juventud tras una esperanza, digámoslo así. O sea, ellos de alguna otra manera elaboraban un mensaje que hacía entender de que todo lo que habían hecho los que los antecedieron estaba mal, criticando los últimos 30 años, que era el discurso de ellos. Sin embargo, ahora ellos entran en una etapa en la cual ellos vienen a solucionar los problemas de desigualdad que ellos mencionaban, la educación, que fue como su bandera de lucha. Sin embargo, ellos por mucho tiempo fueron los representantes de la juventud en política. Y en lo que respecta a lo que hemos ido viendo ahora, nosotros hemos tratado de levantar un mensaje, pero con otra generación de juventud, con una generación distinta. Nosotros no queremos ser una generación como quienes fueron ya, de los que ya mencioné. No queremos ser una generación que no te respete, por ejemplo, figuras históricas del país. Y ahí me refiero, usted bien lo decía en la presentación, nosotros hemos levantado una iniciativa que se llama Que vuelva Baquedano. ¿Por qué? Porque queremos reivindicar las figuras históricas que literalmente han forjado Chile. Nosotros veíamos, por ejemplo, al general Manuel Jesús Baquedano. Él era una persona que a los 15 años ya quería servir a la patria. O sea, y es una de las señales que nos dan, luego si empezamos a conocer más la historia, nos damos cuenta de que hay alguien que literalmente se merece un respeto en la historia de nuestro país
y vimos jóvenes, por ejemplo, en octubre del año 2019 que literalmente no pensaron en eso. Era un total desagravio hacia la figura histórica en nuestro país, y no solamente me refiero a personajes, sino que a instituciones, porque también vimos una generación de jóvenes en su momento en la cual no respetaba la institución de Carabineros, que creo que todavía hay grupos que ahora quizás no lo dicen por la cantidad de aprobación que tiene Carabineros de Chile y algunas otras instituciones. Sin embargo, no se respetó por mucho tiempo a la institución. Se habló mal de ellos, o sea, se buscó denostar la institución de Carabineros. A comparación a eso, nosotros somos una generación que sí te respeta la institución de Carabineros. Y tiene que ver con un sentido también de realidad, de entender que nosotros vivimos en poblaciones. Yo soy de la comuna de Cerro Navia, en Santiago, y nos damos cuenta de la realidad que vivimos como chilenos. Nos damos cuenta de que acá hay robos, hay delincuencia, hay narcotráfico, hay una serie de cosas que nos llevan a decir que veamos en televisión a jóvenes hablando desde quizás la comodidad de una institución tan importante para nosotros en nuestras comunas como lo es Carabineros. Bueno, estamos en contra de aquello. Ahí vamos estableciendo ciertas diferencias. Lo mismo con instituciones como las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Ya lo mencioné, Carabineros de Chile, figura histórica en nuestro país. Y también tiene que ver con un sentido de entender que nosotros no podemos llegar a la política, porque dentro de la juventud nosotros entendemos que hay tres tipos de personas que hoy activamente están en la juventud. Hay algunos que quieren entrar en el debate más político, estar en programas, defender las ideas, ¿cierto? Pero no quieren entrar en política. Hay algunos que están en el debate político, pero el día de mañana quieren entrar en política. Y hay algunos que ya están en política, ¿cierto? Dentro de ese grupo, nosotros queremos defender las ideas, primero las ideas de la libertad del individuo, las ideas de... Porque yo, siendo de Cerro Navia, soy una persona que es de derecha, y ya dicho de manera clara, porque he entendido que los principios que defiende dicho sector son principios que van conforme a lo que yo creo, a lo que yo quiero como país, a la visión que nosotros tenemos como país. En pos a ese punto, yo creo que es súper importante generar estas diferencias que yo estoy tratando de plasmar desde el respeto a la institucionalidad, desde el respeto hacia la figura histórica en nuestro país, desde el respeto hacia lo que ya de alguna otra manera nos antecedió, que ya sea presidentes de la República con los cuales podemos tener muchas diferencias, ya sea con políticas públicas que se han ido aplicando, que han hecho literalmente pasar de un 40-50% de pobreza a un 10% que en su momento tuvo. Entonces son diferencias que de alguna otra manera y logros que se tienen que destacar. Nosotros no somos aquellos que te van a criticar los últimos 30 años diciendo que fueron los peores, porque yo creo que no es así. Yo creo que hemos ido avanzando. Sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero estamos tratando de ser una generación de jóvenes que no solamente se queda en la crítica, sino que también en destacar lo bueno que se hizo. Dicho eso, también otra de las cosas y de los puntos que queremos siempre plasmar como juventud, como una nueva generación, tiene que ver con la violencia. Y lamentablemente hemos ido viendo que la violencia se ha convertido en un método válido de acción política, en un método válido para defender nuestra idea, en un método válido para imponernos por sobre otro. Nosotros somos una generación que va en contra de eso también. Y tiene que ver con el hecho de que no validamos que para exigir un derecho vulneremos derechos de otros. No validamos que para exigir nuestra postura tengamos que quemar una micro. No validamos que para exigir nuestros puntos de vista tengamos que literalmente pegarle a una señora en Santiago Centro que iba caminando, y que son situaciones que han ocurrido. Nosotros podemos ver las noticias, podemos ir a Google y darnos cuenta de todas estas noticias que han ido saliendo, en los cuales la violencia se ha impuesto por sobre el defender nuestras posturas con argumentos. Y hacia ahí apuntamos nosotros. O sea, soy un joven que personalmente yo estoy estudiando administración pública, me quiero preparar bien para el debate público el día de mañana también, pero para poder defender mis posturas con argumentos de base, no utilizando la violencia como método de acción política. Por lo menos estamos tratando de ser un grupo de jóvenes que se rehúsa a eso. Yo creo que entrar en la violencia como método para defender ideas o de acción política no se terminan dando cuenta que a quienes más afectan son a nosotros mismos. Cuando queman una micro, nosotros siempre hemos dado este ejemplo, a quienes más afectan son a quienes toman dicha micro, o sea, nosotros mismos, cuando vamos al instituto, cuando vamos a estudiar,
cuando vamos a trabajar, ¿cierto? Cuando vamos de regreso a nuestra casa y resulta que no hay micros porque allá hay una protesta y cuesta que pase. Entonces, ¿a quiénes afectan con la violencia? A nosotros mismos. Cuando te queman un negocio en Santiago Centro, ¿a quiénes afectan? A los mismos negociantes, a aquellos microempresarios, a los emprendedores que quieren surgir, ¿cierto? Por ende, si hay algo que vamos siempre a renegar es a la violencia como método de acción política. Hace unos meses atrás se levanta un proyecto que buscaba de alguna otra manera condenar a aquellos, o sea, condenar en el sentido de la palabra, a aquellos que validaban la violencia como método de acción política en parte de los partidos políticos. Y hubieron partidos políticos que te votaron en contra de aquello. Y ahí nosotros vamos estableciendo diferencias de dos tipos de generaciones en política que hoy hay. Aquellos que a lo mejor sí te validan la violencia y aquellos que no. Aquellos que no te respetan a la institucionalidad y aquellos que sí. Aquellos que no te respetan a las figuras históricas que han antecedido a nuestro país y aquellos que sí. Vamos estableciendo diferencias y yo creo que va quedando claro en qué postura estamos nosotros, ¿cierto? También otro de los puntos que creo que es importante a considerar tiene que ver con un punto de atrevernos a dar a conocer nuestra opinión. Yo me ingreso en política cuando me doy cuenta de que post estallido social, ¿cierto? Post todo lo que fue ocurriendo, resulta que vino la etapa del estallido social y luego comenzamos una etapa en la cual fue el plebiscito, ¿cierto? El primer proceso constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque quiero llegar a un punto, miren. Cuando comenzó a suceder el tema del plebiscito constitucional, recuerdo que en octubre, o sea, en el año 2022, sacan el primer texto que fue el de los 499 artículos. Yo soy de la comuna de Cerro Navia y dije, quiero leer el texto constitucional. Ya estaba estudiando administración pública, me puse a leer el texto, puse a hacer comparaciones con expertos que también daban a entender sus puntos de vista. Y yo dije, yo voy a votar rechazo en este proceso constitucional. Dicho esto, comencé a subir videos a las redes sociales y recuerdo que mi gran miedo siempre fue como joven, primero decir, yo estoy yendo en contra del estigma que se tiene de que los jóvenes son de izquierda. Y también estoy yendo en contra del estigma que se tiene que por ser de una comuna popular, no sé, por ser de Cerro Navia, teníamos que votar a prueba, ¿cierto? Porque era un cambio, etcétera. Está bien que sea un cambio, pero nosotros no estábamos dispuestos a un mal cambio constitucional, sobre todo entendiendo la pirámide de Kelsen, la jerarquía, la importancia de la constitución, ¿cierto? Que nosotros hemos ido aprendiendo durante el tiempo. Y yo creo que esto nos llevó a decirle no a un mal texto constitucional. Y aquí es donde va el punto, la cultura de la cancelación. También nos estamos levantando como una generación de jóvenes que no le tenga miedo a defender sus ideas, que no tenga miedo a decir, ejemplo, voy a votar rechazo, o a lo mejor voy a votar a prueba, no sé cuál haya sido la postura que tienen aquellos que a lo mejor están viendo el live, pero atrevernos a decir eso. Y siempre tengo este recuerdo de que nosotros salimos a repartir flyers en nuestras comunas, salimos a hacer campaña por el rechazo, y un amigo me dice, ¿sabes qué, Chris? Me dio miedo y no quiero seguir haciendo. El primer día recuerdo, un joven, y se me acerca y me dice, no quiero seguir haciéndolo porque siento como ese miedo de que me van a hacer algo en un país democrático. Que una persona pueda sentir miedo por la cultura de la cancelación, de que te pueden funar en redes sociales, de que te atacan en redes sociales. Yo recuerdo, después del plebiscito comenzamos a elaborar un grupo de amigos que somos 3, un proyecto que tiene que ver con un programa de difundir nuestra idea acerca de la libertad, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos como país, y también comentando contingencia. Y la cantidad de mensajes que llegan a redes sociales son mensajes fuertes, o sea, mensajes de personas que te dicen que apenas te vean te van a golpear, apenas te vean te van a matar, apenas te vean te van a tirar del mapocho, cosas que parecen absurdas, pero son derechamente amenazas. Gente que a lo mejor te ofende con garabatos, gente que comienza a atacarte a ti como persona, más que a los argumentos que tú estás dando en política. Y yo creo que la generación que se está levantando ahora no le teme a la cultura de la cancelación, porque por muchos años, o sea, por mucho tiempo nos silenciamos producto de esto, producto de que había un grupo de jóvenes con mayor quizá fuerza yéndose en contra de aquellos que opinaban diferente a ellos. Y nosotros creemos que por mucho que quizás nos arriesguemos a que hayan funas, a que nos digan groserías, ¿cierto? A que nos amenacen por redes sociales,
nos vamos a atrever igual a defender nuestra idea. Y tiene que ver con una valentía porque, por lo mismo que les mencionaba en el principio de este discurso, el 70% de los jóvenes en Argentina se quiere ir del país por la falta de oportunidades. Cabe destacar que no se puede ir porque muchos no tienen para llegar a fin de mes, mucho menos para poder irse del país. Pero ellos quieren irse del país. Y nosotros, producto de esto, nos atrevemos a ir en contra de esta cultura de la cancelación, dando a conocer nuestra idea, defendiendo nuestra postura, porque no queremos llegar a eso. No queremos llegar a lo que lamentablemente le está ocurriendo al país vecino Argentina, a Venezuela, en donde ya no son solo los jóvenes, familias completas se han ido del país, producto de aquellos gobernantes que literalmente se han dedicado a jugar con las necesidades de la gente. Y ahí nosotros nos queremos levantar de manera clara el mensaje que quizás yo podría dejarle a aquellos jóvenes o a aquellas personas, porque a veces nosotros nos llegan mensajes en redes sociales, no todos los mensajes son malos, también un mensaje positivo, y entre uno de ellos son jóvenes que nos dicen, ¿saben qué? Mira, quiero hacer algo, pero a lo mejor me cuesta hablar frente a una cámara, pero me gusta la música, soy muy bueno en la música, listo. Hay multiforme gracia en la que nosotros podemos llevar el mensaje de nuestra idea, ¿cierto? A través de la música, a través de un discurso, a través de las redes sociales, a través de persona a persona, hablando con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, mientras se pueda, ¿cierto? A través de como bien lo establecíamos, de las redes sociales, subiendo un video a estas plataformas que la verdad es que viralizan mucho los mensajes, y estar preparado obviamente para el contragolpe que tiene que ver con esto de la cultura de la cancelación, que sigo llamándolo, porque creo que no le debemos de temer a eso. Más allá de las críticas que uno pueda recibir, cada vez que uno suelta un argumento, hay un estilo de falacia que se le denomina falacia ad hominem. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con que cuando no puedan con tus argumentos, atacan a la persona constantemente. Y eso es algo que vemos mucho de parte de aquellos que están en este proceso de la cultura de la cancelación, para evitar que jóvenes se atrevan a hablar de política, para evitar que jóvenes se atrevan a defender su idea en política, para evitar de que jóvenes se atrevan a dar a conocer sus posturas políticas, entendiendo que quizás muchos los van a dejar de hablar, muchos los van a dejar de seguir, van a perder gente que a lo mejor está a su alrededor porque tienen posturas distintas. Pero yo creo que dentro de la tolerancia que podamos tener como país, tenemos que entender que nos tenemos que atrever a hablar sin la necesidad de tener ese miedo. Y si esto sigue, obviamente nosotros vamos a seguir con el mensaje. Queremos levantarnos como bien lo he dicho muchas veces, como una generación de jóvenes que no se atreva a hablar, o sea, que se atreva a hablar de política, a defender su idea en particular, porque queremos marcar la diferencia. Queremos el día de mañana dar una batalla, si bien es cierto, ahora estamos en la batalla más cultural, como se le denomina, que tiene que ver con la defensa de las ideas, con esto mismo que estamos haciendo, asistir a programas para dar a conocer nuestras posturas políticas, con participar en debates, ¿cierto?, en donde nos puedan invitar, nosotros vamos a estar. Pero también hay una batalla que es más allá de la batalla cultural, que se complementa con la batalla política. Y es que si nosotros no nos atrevemos a dar esta batalla política y a postular a cargo de elección popular, a dar la batalla en donde se toman las decisiones importantes en el país, lo van a hacer ellos, lo van a hacer la generación de las cuales le he venido hablando en el principio de este discurso, aquellos que te validan la violencia, hemos mencionado muchos ejemplos. Si no son ellos, si no somos nosotros, son ellos. Y ahí está la invitación que yo, después de lo ya mencionado, le podría hacer a todos aquellos que han estado constantemente pensando en participar en política, pensando en incentivar a más jóvenes a estar en política, pensando en si hablar o no hablar, si atreverme o no, en ese miedo que se genera antes de tirarse a la piscina, ¿cierto? Bueno, pensemos en eso, pensemos en que estamos luchando por lo menos por ver mejor el país, porque mejoren las cosas en nuestro país, y yo creo que si tenemos esa intención, que es una intención genuina, démosle, atrevámonos a hablar, atrevámonos a participar en política, atrevámonos a entrar en este debate. Y dicho todo lo anterior, yo creo que la valentía es lo que nos debe caracterizar, atrevernos a hablar sin miedo al que dirán. Yo creo que siempre cuando podamos debatir con respeto, las ideas se pueden ir, digamos, estableciendo de manera clara. Así que de verdad les doy gracias por poder estar acá. Me imagino que vamos a entrar como quizá en una conversación ahí entre quienes están, pero feliz de poder estar acá y de poder incentivar a más jóvenes a participar en política, porque yo creo que es necesario.
No lo escucho, creo que está muteado, ¿o no? Sí, ahora Ahí sí. sí. Es impresionante escuchar la valentía de un joven como tú, y al mismo tiempo nos da mucha esperanza de que podemos cambiar las cosas y cambiarlas para bien. Mm. Yo quisiera hacerte una pregunta que se la he hecho más o menos a todos los que han pasado en este año por el foro de Chillán. ¿Se ha sentido, se percibe, se siente una tendencia hacia la derecha en los grandes movimientos políticos a través de Latinoamérica y del mundo? ¿Cómo ves tú esta realidad? ¿Tienes esa percepción o en el lugar donde tú estás no lo visualizas? Absolutamente, yo creo que sí, porque la realidad habla. La gente siempre por un tiempo se hizo como esta denominación de que el pueblo, la izquierda está con el pueblo y la derecha está, por ejemplo, con los empresarios, con los grandes intereses. Hubo por mucho tiempo esta denominación. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, hemos comenzado como jóvenes a hacer un estudio en particular en donde te establece sobre ciertos dichos de lo que le hemos denominado como la pobreza o el populismo de la pobreza, ¿cierto? Nosotros hemos conocido personajes como, por ejemplo, Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Él te hablaba y te habla constantemente. De hecho, tengo aquí el estudio sobre el tema de la pobreza. Y cuando ellos mencionan la pobreza, porque, mire, Gustavo Petro, por ejemplo, les menciono frases. Él dice, cuando los pobres dejan de ser pobres, entonces vuelven a ser de derecha. ¿Ok? Primer punto. El general Lameda, que fue militar venezolano de Chávez, él te establece que él decía, que el general Chávez les decía a ellos, la revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanzas, porque son ellos quienes votan por nosotros. Y así podemos conocer frases de López Obrador que te dice que el supuestamente hablar de los pobres es un tema de estrategia política. Entonces la gente está notando eso, la gente está notando de que la izquierda por mucho tiempo ha utilizado la pobreza como populismo, la izquierda por mucho tiempo ha utilizado las necesidades de la gente como una estrategia política, pero en el momento de llegar al poder es cosa de ver quiénes gobiernan ahora. Entonces en la evidencia yo he visto que, por ejemplo, la derecha de alguna otra manera defiende principios o posturas que ayudan al progreso del país y que van más allá de una frase bonita, porque, insisto, ¿no? Pueden llegar con discursos grandilocuentes, con discursos muy bonitos que a lo mejor tocan porque ocupan la necesidad que tú estás teniendo y nosotros podemos creerle. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que van a hacer del dicho al hecho? Hay un principio de integridad que a nosotros nos enseñan que tiene que ver con que tus palabras concuerden con tus hechos. Si ese principio no se junta en algún momento, entonces son meras palabras. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde está nuestro punto, en atacar estos discursos populistas que por lo menos nosotros estamos absolutamente en contra. Freddy, ¿estás en mute? ¿Algo pasó con tu micrófono, Freddy? Está muteado. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Sí. Sí, perfecto. Ya, disculpen que de repente lo desconecten. Pero bueno, si me permites usar un poco de tus capacidades, que he quedado impresionado, te reconozco. Comentábamos acá con Nivaldo que tu discurso es extremadamente claro, muy bueno. Me gustaría tener la oportunidad de abrirte otras puertas acá en medios de comunicación para que pudieras participar y exponer tu visión de esto, que es extraordinariamente interesante. Pero te escuchaba también en algunos puntos, hablaste de historia, hablaste del general Baquedano, hablaste de que un pincelazo ahí de tu vida en Cerro Navia. La participación de los jóvenes en la historia de nuestro país, poquito de historia. ¿Tú sabes quién es el teniente Julio Allende Ovalle? No. Ya, yo te voy a contar ahí que tú tienes un héroe nacional ahí, fallecido, asesinado en la esquina de Mapocho con Huelén, el 27 de julio del año 84, en un enfrentamiento terrorista. Ese joven tenía 24 años y fue asesinado mientras procedía policialmente, baleado, recibió una bala en el cráneo. Y la Comisión de Derechos Humanos fue reconocido como un acto de violación de los derechos humanos.
Tú tienes un héroe ahí en tu comuna. En ese tiempo era de la comuna de Pudahuel, esto perteneciente. Y yo también tuve la oportunidad de servir en tiempos muy complejos y también salí medio rajuñado ahí de algunas situaciones, pero bueno, no es el tema mío, pero en la historia está ahí, está escrita lo que fue. Lo que me gustaría de ti es que nos pudieras contar, ya que tú tocaste ese tema, te atreviste con eso y con otros más muy interesantes, nos hablaras de la presencia de los jóvenes en la historia de Chile y cómo crees tú que podrías dejar tú también, junto a los tuyos, una marca en lo que viene para nuestro país. Mira, interesante tema. Yo creo que hay un punto que a nosotros no siempre queremos considerar, y es que una vez una persona, yo siempre tengo gente que me aconseja el día que yo crea que en política me la sé toda, o sea, voy a caer pero de una manera grande, porque yo creo que la humildad tiene que estar sobre todo para poder construir algo. Y en ese sentido, nosotros hemos entendido de que una vez una persona que me aconseja mucho me dice, tú el que se equivoca, por ejemplo, cuando tú te equivocas, tienes que aprender de tus errores. Pero también cuando tú ves a otros equivocarse, también tienes que aprender de eso. Y en ese sentido, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, una generación de jóvenes que no ha considerado a quienes llevan de alguna otra manera tiempo. Nosotros vimos que por mucho tiempo se vituperió y, por ejemplo, se habló mal de aquellos adultos que estaban en política, diciendo que poco menos tenían que llenar de jóvenes en la política porque los jóvenes son la única solución en la política. Yo no creo eso. Yo creo que, si bien es cierto, los jóvenes podemos cumplir un rol importante en la política, pero en conjunto con la experiencia. Porque si bien es cierto, nosotros podemos tener una de las virtudes del joven es su fuerza, son sus ganas de participar, ¿cierto? Y una de las virtudes de aquellos que llevan más tiempo es la experiencia, es la sabiduría. Si nosotros logramos complementar esas dos cosas, sin llegar a la soberbia de que solamente nos necesitan a nosotros, sino que nos complementamos entre sí, podemos lograr grandes cosas. Y si hay algo que por lo menos nosotros estamos tratando de trabajar como jóvenes, es más allá de que el día de mañana podamos dedicarnos a algún cargo popular, ¿cierto? Elección popular, política, etcétera. Más allá de eso, es dejar planteada la defensa de nuestras ideas, y que si el día de mañana hay una persona que dice, no, pero si Cerro Navia es de izquierda, y una persona pueda decir, no, pero yo escuché a un chico joven que es de Cerro Navia y es de derecha, ya es una batalla ganada, porque nosotros queremos sacar ese estigma de que por ser de una comuna en particular tienes que ser de un sector, tienes que votar de una forma en particular, tienes que pensar de una forma X, porque no es así. Y yo creo que en base a la pregunta que usted me establecía, si hay algo que podemos dejar es que por lo menos queremos plasmar eso, queremos sacar los estereotipos, sacar los estigmas de que los jóvenes tienen que ser de un grupo en particular, o por ser de un lugar tienes que ser de un grupo en particular, sino que sea más transversal, que el día de mañana cada quien pueda pensar de la manera que ellos quieran, opinar de la manera que ellos quieran, con la libertad de expresión que nosotros también tanto defendemos, pero dejar eso plasmado, dejar de que no por ser joven tenemos que pensar de una manera en particular, sino que mostrar otra alternativa a las posturas que todos puedan tener en realidad. Está muteado, creo. Sí. Gracias, Cristian. Disculpa que nos tomemos un poquitito más de tiempo, pero que tu experiencia para nosotros es muy valiosa porque... Ok, muchas gracias. Hablaste al principio de tu presentación del significado que tiene el Manuel Baquedano, la estatua de Manuel Baquedano. ¿Por qué tú crees que la juventud o la fuerza de la izquierda tratan de destruir esos valores y ustedes están tratando de recuperarlo? ¿Por qué tú crees que se enfrentan en una lucha sobre una estatua que para muchas personas puede ser relativamente insignificante y para otras de mucho significado? Miren, yo creo que lo primero es entender que un país no lo construimos nosotros. Nosotros estamos en el desarrollo del mismo. O sea, el día de nosotros, quién sabe, el día de mañana nosotros podemos también quedar en la historia por algo que pudimos haber hecho, pero el país se construyó hace mucho tiempo atrás. Y yo creo que si no somos capaces nosotros de respetar a quienes nos antecedieron, no podemos construir un futuro. Y en ese sentido,
yo creo que hay un grupo que tiene que ver con, como usted lo mencionaba, la izquierda, que se ha caracterizado por denostar ciertas figuras históricas. Y cuando yo, por ejemplo, en la presentación hablaba de figuras históricas, me refiero, me enfoco en 2 puntos en particulares. Primero, las instituciones, y segundo, a figuras históricas como personajes históricos, ¿cierto? Ya sea Manuel Jesús Baquedano, una serie de personajes que ellos van a denostar porque ellos consideran... Y mire, dense cuenta de algo. El otro día yo estaba estudiando esto y me daba cuenta que, por ejemplo, Manuel Baquedano, ¿cierto? Denostado por la izquierda. Carabineros de Chile, denostado por la izquierda. Las Fuerzas Armadas, denostado por la izquierda. ¿Qué tienen estos tres particulares en común? Que representan el orden, representan el amor por la patria, representan el amor por el país, representan la estabilidad, ¿cierto? La seguridad. Y nos damos cuenta que representan polos súper distintos a los que ellos, en la práctica, uno ve que ellos defienden. Si nosotros nos damos cuenta, y ahí yo creo que tiene que ver con este odio que han generado estas figuras en las cuales ellos han querido destruir. Nosotros levantamos la iniciativa porque creemos que no puede triunfar la violencia del 19 de octubre. No puede triunfar la violencia del estallido social, o como le quieran llamar, hay algunos que lo mencionan de otra manera. No puede triunfar la violencia. Y para ellos fue un triunfo el haber sacado la estatua de Manuel Baquedano de la Plaza Baquedano. Y nosotros creemos que sin Baquedano no es Baquedano, o sea, no es la Plaza Baquedano. Por eso es que queremos hacer nuevamente que pueda retornar la estatua de Manuel Baquedano, que fue tan vituperiada literalmente ahí. Yo creo que fue una burla para aquellos que han hecho y no le llegamos ni a los talones quizá a lo que ellos han podido lograr en el país. Christopher, Digamos. viendo o escuchando tu exposición, me gustó, reitero, y quisiera sí que profundizaras en un tema, que ya algo te referiste a ello, profundizaras en un tema, pero además complementaras con otra parte. Tú nos conversabas hace unos minutos algo relativo al pensamiento crítico en la juventud. Quisiera que fueras un poquito más allá en eso, y además nos complementaras con la recuperación de los temas valóricos en cuanto a la fe. ¿Cómo estás viendo tú la parte, el compromiso con la fe de la juventud hoy día? ¿Es lo mismo que veías tú hace unos años? ¿Lo ves más fuerte? ¿Lo ves normal? ¿No es tema? Cuéntame de eso, por favor. Mire, por mucho tiempo yo tiendo a ver líderes que yo de vez en cuando sigo, y a mí hay algo que me llama mucho la atención de un líder, y tiene que ver con aquellos que defienden principios cuando son impopulares, que no se dejan guiar por las masas. Cuando, por ejemplo, era impopular decir Carabineros de Chile, yo apoyo a Carabineros de Chile, pero había gente que lo hacía y hoy lo sigue haciendo. Bueno, eso es mucho más valorable que aquellos que ahora lo hacen. Porque no sé si ustedes vieron, por ejemplo, quiero tomarme entre paréntesis y volver a la pregunta, vieron la franja de lo que fueron los consejeros constitucionales. Yo veía la franja del Partido Comunista, por ejemplo, hablando de Carabineros de Chile, hablando de seguridad, hablando de muchas cosas que ellos definitivamente no creen y no respetan y no lo han hecho. Sin embargo, hemos visto figuras que se han mantenido en una misma línea. Yo creo que eso es gran parte del triunfo de lo que fue también los resultados de los consejeros constitucionales, ¿cierto? Pero valoro el hecho de que se defiendan las ideas que son impopulares cuando cuesta hacerlo. Y ahí yo creo, ¿por qué lo menciono? Porque yo creo que tenemos que atrevernos a decir la verdad. Yo por ejemplo, sí, defiendo a Carabineros, también soy cristiano y no tengo problema con mencionarlo, ¿cierto? Y yo creo que quien esté en contra de mi fe, quien esté en contra de posturas que yo pueda tener, que me las debata y podamos conversar con ideas, ¿cierto? Pero siempre en base al respeto. Si la persona no está dispuesta a hacerlo, bueno, entonces seguimos caminando por donde podamos encontrarlo, pero yo creo que tenemos que atrevernos a decir, y ha habido, por lo menos lo que yo he visto, un mayor respeto a lo que uno cree. Antes era muy difícil decir, insisto, apoyar a ciertas instituciones o decir de manera más clara nuestra fe, ¿cierto?, en la cual nosotros podemos creer, pero yo creo que tiene que ver con un grupo mayoritario silenciado que a lo mejor no se atreve a hablar,
pero yo creo que nuestras ideas sí son mayoría. En base al pensamiento crítico que mencionaba, yo creo que sí están haciendo una generación que está más atreviéndose a estudiar y a tener claro, porque antes, no sé si a ustedes les pasaba de que yo, por ejemplo, veía televisión y te hablaba una autoridad y uno decía, esa es la verdad oficial, y nos quedábamos con eso. Pero ahora nos pasa lo mismo, vemos la televisión y ya uno comienza a dudar hasta imagínense, del presidente de la República, que es la figura mayor dentro de la administración del Estado, y nosotros dudamos de todo lo que diga. ¿Por qué? Por una constante serie de mentiras que han denostado la institucionalidad de la presidencia de la República. Por ende, eso ha llevado a que los jóvenes no se quedan solamente con lo que ven, sino que lo buscan, estudian. Ya, por ejemplo, el presidente nos está diciendo que, no sé, por darle un ejemplo, el tema, la postura del 10%. Le voy a dar un ejemplo cortito, si me dan un tiempito. La postura del 10%, Gabriel Boric llega y nos dice a nosotros, no, lo que pasa es que es imposible sacar el 10% porque eso sería pan para hoy, hambre para mañana. Ah, entonces esa es la postura del presidente. A ver, voy a estudiar, voy a comenzar a ver videos, voy a ver declaraciones que él dijo. Ah, pero años anteriores resulta que me encontré con que él dijo pan para hoy, hambre para mañana, pero lo dijo por la versión contraria, porque él decía de que Chile necesitaba el dinero de los retiros de la AFP. Entonces vemos dos posturas muy distintas con una misma frase. Nos mintió. Vemos, por ejemplo, condenación al CAE. No, ahora ya no va a haber condenación al CAE. Pero hace un tiempo nos dijo de que sí iba a haber condenación al CAE. Entonces, yo creo que el hecho de que se nos ha mentido tanto en base a quienes lideran, digamos, el Estado, que los jóvenes se están atreviendo a estudiar más, a investigar más, a darnos cuenta si realmente nos están diciendo la verdad o no. Y eso es súper positivo a la vez de algo negativo. Tomamos algo positivo, y es que nos estamos dando cuenta de que por mucho tiempo se nos ha mentido con estas posturas, y yo creo que ahí volvemos al punto de lo que les mencionaba, las frases de Petro sobre el populismo y la pobreza, las frases del general Lameda, las frases que nos han llevado de López Obrador en México, que nos han llevado a darnos cuenta de que por mucho tiempo se nos ha engañado con discursos grandilocuentes, pero la verdad es que no es tan así cuando nos ponemos a buscar y estudiar. Cris, yo creo que tú has dicho cosas importantísimas y valiosas para la idea que tenemos acá en el Foro de Chillán. Una de ellas son las estrategias de comunicaciones. Tú lo has planteado de alguna manera, que siempre lo que se dice a veces no es toda la verdad. Estamos trabajando para ayudar a expandir nuestro sentido de verdad. Y yo quiero hacerte una pregunta tal vez un poco técnica. Durante las últimas votaciones, aún considerando el margen de diferencia entre el voto voluntario y el voto obligatorio, la izquierda mantiene su 30%. Dicho eso, me gustaría que nos dieras una pequeña reflexión, y te voy a pedir un favor después de la reflexión. La izquierda no ha crecido. Como tú lo has mencionado, la derecha se ha quedado callada por miedo a la cultura de la cancelación, y ellos han utilizado ese espacio para expandir, para gritar más fuerte su mensaje. Pero estadísticamente sigue siendo el mismo 30% que la apoyó en 1970. Sí, yo creo que ahí en relación a eso, yo lo vi muy reflejado, por ejemplo, en lo que fue el plebiscito de apruebo o rechazo. Nosotros íbamos a las comunas y yo estuve haciendo campaña en Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, que fueron como las comunas que nosotros quisimos abarcar como jóvenes, y nos juntamos un grupo de 10 jóvenes y comenzamos listo a repartir flyers y todo. Y dentro de eso nosotros veíamos que sí había mucha gente que votaba rechazo, que era la postura que nosotros considerábamos correcta. Sin embargo, veíamos, por ejemplo, que en las redes sociales en particular, obviamente cada vez más gente se atrevía a hablar, pero había un grupo silenciado que no salía a las calles, no sé, que a lo mejor no se atrevía a ir a una manifestación por el rechazo de la campaña, etcétera. Sin embargo, fue una explosión de gente que se atrevió a salir cuando se conocieron los resultados. Se conocen los resultados donde se dio el triunfo del rechazo, y toda la gente en las calles, yo no sé si ustedes veían la televisión, la gente en las calles con las banderas chilenas, celebrando, o sea, éramos mayoría en todo el país.
pero resulta que la gente no se atrevía a decirlo, no se atrevía a salir, no se atrevía a exponer. Volvemos al punto, por este miedo que hay a que si tú vas a dar a conocer tu postura se te van a venir todos encima, de que si tú vas a conocer tu postura te van a criticar, de que si tú vas a conocer tu postura te va a venir la funa, te va a venir la cancelación, te van a dejar de hablar amigos, porque créanme, yo cuento un caso muy particular. A mí, cuando yo di a conocer este punto de que yo comienzo a hacer campaña por el rechazo, fue en terreno y también en las redes sociales. Me habló un profesor que fue conmigo profesor jefe durante 4 años. Fue mi profesor, el cual estuvo enseñando, me llevaba súper bien con él, incluso discutíamos de fútbol porque somos de equipos distintos, apostábamos, excelente relación. Pero yo comienzo a dar a conocer mi postura política y él me comienza a criticar en las redes sociales, en los comentarios. Yo leo los comentarios, pero no los tiendo a responder. O sea, yo subo el video y lo dejo ahí y después leo. Y hasta que, como yo no respondía, él me manda un mensaje. Y me dice, literalmente, me siento avergonzado de haber sido parte de tu formación. ¿Por qué nace esta frase? Por el simple hecho de que yo tenía una postura distinta a la de él. Yo jamás le hubiese dicho, yo después le respondí en el sentido de que, bueno, yo no me siento avergonzado, creo que me llevé súper bien el tiempo, pero creo que tenemos posturas distintas y tenemos que aprender a tolerarnos. Si no se trata de que yo esté en contra de aquellos que, por ejemplo, votaron a prueba, de que aquellos que apoyan a Boric, no. Tenemos posturas distintas y yo las voy a defender por sobre las posturas que ellos tengan, sin duda. Pero la tolerancia por sobre todo, o sea, entender que nuestras relaciones se basan en que tú tienes una postura distinta a la mía, entonces no estamos entendiendo lo que es la democracia. Y ahí yo creo que es un punto de vista súper importante de entender de que, y ahí vuelvo a lo que está mencionando usted, nuestras ideas son mayoría en el país. El tema es que muchas veces no nos atrevemos a hablar por este tipo de situaciones que se nos dan, pero y yo creo que a medida que más se van atreviendo a hablar, más mayoría somos. Más gente se da cuenta de que estas son las ideas que realmente Chile necesita. Me ha pedido que te pregunte sobre tus redes sociales. ¿Cómo hace la gente para poder seguirte, para poder conocer más de Christopher Rojas? Miren, yo estoy en... ahí estoy viendo comentarios y les dejo salud a aquellos que también comentan. Mis redes sociales son cris._rojas. Así me encuentran en todos lados, en Instagram, en TikTok, que son las redes sociales que yo más ocupo, que es cris._rojas, cris._rojas, o si no, por mi nombre, Christopher Rojas, ahí aparezco, y pueden encontrar intervenciones que tenemos constantemente en Fundación Nuevamente, que es FNM, donde estamos de panelistas los días martes, intervenciones en páginas independientes como el Desapruebo, intervenciones que hemos tenido en el programa de Sin Filtro, donde también nos ha tocado estar defendiendo como las posturas de la juventud política, y en otros programas en donde en realidad yo programa en lo que puedo dar a conocer mis posturas, digo que sí, porque creo que mientras más podamos abarcar, muchísimo mejor. Chris, disculpa, Tomás, ¿está bien escrito ahí lo que está saliendo en pantalla? Sí, perfecto, justamente ya. sí. Chris. Ahí está para los jóvenes y para ellas también, pues. ¿Ah? Me pareció interesante. Christopher, oye, estimado joven, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Estás articulado a nivel nacional? ¿Tienes algunas redes a nivel nacional donde estás trabajando ya o estás más acotado a la región metropolitana? Sí, si bien es cierto, nosotros, yo soy de la región metropolitana, como yo les mencionaba, de Cerro Navia, y yo quiero comenzar a tratar de enfocarme en mi comuna, pero entrelazándome con jóvenes de distintas regiones. Si aquí, por ejemplo, en esta transmisión o luego los que vean el video, hay jóvenes que son de regiones y se quieren incentivar a hablar o hacer algo, que me puedan escribir por las redes sociales y podamos hacer algo en conjunto. De esta manera nace un programa que se llama Jóvenes Politiqueros, por ejemplo. Y es que un amigo mío que estuvimos trabajando en la campaña me habla y me dice, ¿saben qué? Mira, quiero hacer un programa, pero un programa de jóvenes. Me contactó a mí, estaba él, y hay otro chico que se ha hecho muy viral en TikTok que se llama Joaquín Ostergaard, que es un chico de rulitos que sale haciendo videos hablando súper rápido y entrega una serie de datos. Le ha ido muy bien en las redes sociales y también se sumó a nosotros y hemos creado este programa en donde damos a conocer nuestra idea. Pero la idea es expandirnos mucho más. Si nosotros podemos llegar a regiones, si podemos no solamente enfocarnos en nuestras comunas,
mucho mejor y generar estas redes de contactos que nos ayuden, porque yo creo que cuando tú te atreves a salir en la palestra y hablar sobre política solo, es difícil, pero se puede. Pero cuando te atreves con 2, con 3, con 4, con un complemento de grupo que te apoya, es mucho más fácil y se puede mucho más. Entonces yo creo que si a lo mejor les cuesta en ese sentido que nos contacten, que nos hablen, que nos digan, ¿saben qué, Cris? Mira, queremos formar algo, no sé, en región, levantar juventud, defendiendo nuestras posturas, nuestras ideas que se asemejan a las de usted y lo podemos hacer y les podemos ayudar y podemos difundir. Y si es posible, no sé, un día nos organizamos y vamos hacia donde ustedes están. Pero yo creo que se pueden hacer cosas, si ese es el tema, se pueden hacer tantas cosas para defender nuestra idea, que yo creo que es cosa de tener las ganas, la actitud y atreverse, tirarse a la piscina. Por último, si nos estamos ahogando, nos salimos y nos metimos de nuevo a otra, pero intentarlo. Cris, yo quiero agradecerte por tu gentileza de participar en el foro de Chillán 2023 y quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Gracias. Gracias por ser tan valiente. Te felicito. Vamos a seguir en contacto. Ojalá muchos más jóvenes imiten tu valentía para echarle ganas, como dicen por acá. Y también espero que cuando tenga la oportunidad de ir a Chile, tomarme un café contigo para conocerte personalmente. Definitivamente, ahí me avisa y nos juntamos. Claro que sí. Feliz. Gracias, Christopher Rojas, por estar con nosotros. Y perdón, antes de despedirlo, y por mi parte, Christopher, dejar abiertas las puertas, como dije en algún momento, para muchos programas más. Vamos a estrujarte ya con muchos canales para que puedan todo el mundo enterarse, y como ya veía la intención de Tomás ahí de agradecer tu valentía, que esto tiene que trascender, tenemos que difundir la palabra, como le llamo yo, y nosotros somos los apóstoles de una gran tarea, de una gran misión. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Tomás. Muchas gracias agradecerle a ti, Cris, muchas gracias, y ya hacemos la transición para nuestro próximo invitado.